Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Camila, muy bien, muchas gracias y gracias por, bueno, por coger esta clase conmigo, ¿no? Y por dejarme formar parte de este proyecto tuyo. Oh, muchas gracias por aceptar participar. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy. Me gusta muchísimo tu habitación. Ay, Tu... muchas gracias. ¿Hay un significado para tu, ¿cómo se dice? ¿Pintura? Cuadros. ¿Cuadros? ¿Cuadros? ¿Para tus Sí. cuadros? Bueno, son dos figuras de la baraja de cartas, ¿no? Ujú. Y realmente no es que tenga un significado especial en sí Mm, la imagen, pero es que fueron pintados por un hermano de mi abuelo, que era mm, pintor. Y, wow. y en general sus cuadros, ¿no? Me gustan mucho todos. Tienen, de hecho, en otra parte de mi casa, pues tengo otros cuadros, ¿no? Que salen unas bailarinas, por ejemplo. Y en sí es que, bueno, para mí era muy buen pintor y me gustan mucho los cuadros que hizo. Oh, wow, qué bonito, me gusta mucho. Ahora mismo recién empecé a pintar, bueno, solamente por diversión, para relajar, pero veo lo, lo que es difícil, lo cuánto es difícil. Veo sí, cuánto es de difícil o cómo de difícil es. ¿Cómo de difícil es? Oh, entonces admiro muchísimo. Wow, es muy, muy bonito. ¿Tú pintas también? No, me encantaría, pero la verdad es que yo lo he intentado, ¿eh? De hecho, de pequeña pintaba porque mi padre sí que pinta, pero como afición. Ujú. Y yo lo intentaba porque sí que me gusta, me relajaba, ¿no? Y hacía mis cosas, pero no tengo este talento. Oh, sí, sí. Silvia, utilizaste la palabra afición. ¿Qué Afición, significan? hobby, Hobby, afición. hobby, sí, es afición, ¿no? Mi padre, por ejemplo, sobre todo cuando yo era pequeña, muchas veces en su tiempo libre pintaba, ¿no? Porque le relajaba, le gustaba mucho y supongo que también viene un poco de familia, Ujú, ujú. pero yo lo intentaba, pero a mí no me salía tan bien. Pero a mí también no me sale muy bien, pero sí, el objetivo es relajar, entonces no quiero llegar a ese nivel de tu tío abuelo. Sí, de mi tío abuelo. Sí, no podré, sí. Bueno, Silvia, como es la primera vez que tú participas de mi canal, ¿puedes presentarte, decir algunas palabras de ti para las Claro, personas? claro, claro. Bueno, yo soy Silvia Siles, soy profesora en italki, tanto de español como de catalán. Soy de Barcelona y la verdad es que ambas lenguas son mis lenguas maternas, así que las hablo por igual. Y bueno, además de profesora en italki, que he empezado hace poco, aunque he sido profesora también, sobre todo a niños, ¿no? De repaso, pues. Pero mi profesión también es actriz y también soy escritora, creadora, porque siempre digo escritora, creadora, porque escribo tanto teatro como poesía, prosa poética, Wow. también comparto reflexiones bueno, intento crear contenido, ¿no? También en redes sociales y también me gusta dirigir teatro cuando puedo, así que siempre digo un poco soy actriz, creadora, directora. Al Sí. final todo cabe un poco en la palabra creadora, ¿no? Que es más Ujú. amplia. Y la Wow. verdad es que estoy muy contenta en italki, ¿no? Porque también en parte mi faceta o mi profesión de actriz muchas veces me ayuda también a impartir clases, ¿no? En cuanto a pronunciación o trabajar
cosas más específicas con los alumnos. Interesante, Silvia. Qué interesante. Gracias por tu presentación. La verdad es que yo sí, yo leí tu perfil y me gustó mucho cuando leí y vi en tu vídeo que tú te dedicaras a profesión de actriz. Eso es muy interesante. Sí, cuando yo era pequeña, me gustaría ver empezado algo así ¿Sí? por la... Bueno, muchas personas dicen acá en mi país que cuando tú eres muy tímido, que es una buena idea ingresar en el teatro, que ayuda. Entonces, Totalmente. ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Yo empecé a hacer teatro con 3 años porque no hablaba con mis compañeros de clase. No, era muy tímida. Entonces, la profesora, ¿no? De la escuela habló con mis padres y les recomendó apuntarme a teatro Ujú. y cambié por completo. Fue un proceso, ¿no? Pero sí, de hecho, em, guardo las notas, ¿no? Los escritos que mi profesora de teatro me hacía y puedo leer, ¿no? Sobre mi evolución. Wow. Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo tú estuviste en la escuela de teatro? Estuve desde los 3 años hasta los 9, 10, más o menos, em, porque me enganché al teatro, ¿no? Me gustó mucho, además de que me era útil, ¿no? Y me ayudó mucho como persona y para perder la timidez, pues me gustó y me lo pasaba muy, muy bien encima del escenario y trabajando con mis compañeros. Y después, a los, claro, a los 10 lo dejé, digamos, el teatro extraescolar, pero a los 13 años más o menos en el instituto volví a tener contacto con el teatro y dije, wow, esto es lo que quiero. Y ya pues más adelante hice un curso de interpretación ante cámara y después de bachillerato ya estudié interpretación, bueno, arte dramático, ¿no? La carrera, digamos. Wow, qué interesante es. Muy bien, muy bien. Sí, entonces creo que este tópico es muy interesante para hablar contigo. Hoy hablaremos del tópico del estudio. Bueno, tengo una pregunta para ti. Entonces veímos un vídeo que se llama 13, ¿cómo se dice? Dicas en español. Yo digo tips, 13 Sí, 13 consejos. tópicos, Ok, 13. tópicos o consejos, Sí, sí. Entonces, son 13 consejos para, consejos. sí, 13 consejos, gracias, para estudiar, para estudiar mejor, creo. Eh, Quiero preguntarte, antes que hablemos de algunos consejos que me llamaron la atención, si tienes que tener una memoria excepcional para ser actriz. ¿Cómo tienes que estudiar, no? ¿Cómo puedo llamar los textos cuando tienes cómo digo play en español? ¿Una Eh, obra? una obra de teatro o un texto teatral Y y entonces, también y mm, para cine o para cámara, digamos, para televisión, es un guión, guión. Ok. guión y texto teatral o obra de teatro. Ujú. Cuando tú tienes un guión o un texto teatral para estudiar, es como un estudio normal, ¿no? ¿Cómo estudias? ¿Tienes que tener una memoria excepcional o tú utilizas repetición? ¿Cómo tú estudias un, algo así cómo tú memorizas algo así? Claro, cada persona tiene sus trucos, ¿no? O lo que a cada persona ¿Puedes le revelar funciona. tus trucos? Sí, sí, sí. Ok. No, yo, por ejemplo, yo lo que hago es leer, leo muy bien el texto, si hay alguna palabra o alguna cosa,
que desconozco o que no entiendo, pues lo busco, ¿no? Y, y trabajo el texto intentando no, no juzgar, no juzgar a los personajes, por ejemplo, ¿no? Intentar estudiar lo más neutro posible el texto. Y entonces yo lo leo mucho y a mí lo que me funciona es ir repitiendo en voz alta, ir escribiendo el texto, lo separo en párrafos, si es un texto muy largo, pues en párrafos, o si es un diálogo, en intervenciones, Ujú. y voy escribiéndolo y me voy estudiando por partes esos trozos. Después hay algo que descubrí hace unos meses que funciona en textos largos como monólogos y es escribir la primera letra de cada palabra. Mm. Entonces tú te lees muy bien ese monólogo y lo mismo, ¿no? Separas por párrafos y pues trabajas primero con un párrafo y de ese párrafo te lo lees muy bien y después escribes la primera letra de cada palabra. Y para mí fue muy sorprendente porque yo descubrí esto en un vídeo de YouTube. Fue muy sorprendente que de repente, claro, tú ves la primera letra y te va saliendo el texto automáticamente Wow. después de haberlo leído varias veces. Y claro, en un diálogo este truco es más complicado, pero para un monólogo me resulta muy práctico y me aprendo los textos en menos tiempo. Wow, eso es muy interesante. No creo que yo podría hacerlo. ¿Es que tú ya pasó, por ejemplo, de tú olvidar una palabra o una frase? ¿Tienes que improvisar o no dices, continúas? Siempre En, pienso en en medio eso. de una obra de teatro, en medio del escenario, Sí, sí. depende. Me ha ocurrido y de hecho tú te puedes saber el texto muy, muy bien. Me pasó con La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Mm. Yo hacía el personaje de Adela y, y bueno, en la última pelea que tienen Adela y Martirio, yo ya había hecho esa función 1000 veces, porque de hecho había estado todo un mes en temporada, estábamos repitiendo porque había gustado mucho y de repente un día en una función me quedé en blanco. Wow, ¿qué No hizo? sé no sé por qué, porque no lo sé, pero es algo que ocurre, aunque te sepas el texto muy bien y me quedé en blanco. Claro, el espectador, el público, no se da cuenta, pero para mí sí, porque de repente yo pienso, me he quedado en blanco y no me salía nada, no me salía nada. Y para mí los segundos, unos segundos, eran una eternidad. Ujú. Entonces me quedé en blanco y tuve que improvisar. Dije más o menos el texto, pero a mi manera, ¿no? Intenté hacerlo lo mejor posible porque no me salía. Pero no, nada, después mi compañera me hizo su réplica y ya enseguida me enganché, ¿no? Y pude sacarlo. Sí. Pero claro, también hay veces que hay personas que se quedan en blanco, se olvidan y un compañero, pues tenemos que salvarlo, ¿no? Sí. Y recuperarlo. Eso no me ha pasado nunca, ¿no? De quedarme en blanco y no poder decir mi frase de alguna otra manera. Siempre Sí. lo intento salvar y si un compañero se queda en blanco, pues los demás siempre intentamos estar allí para salvarlo como podamos. Sí. Y, Sí. y, y es muy curioso porque realmente el público casi nunca se da cuenta, al menos las experiencias que yo he tenido, tanto con pues, este lapsus que tuve yo, como mis compañeras han podido tener alguna vez, el público nunca se ha dado cuenta, pero desde dentro
se pasa mal, ¿no? Son unos segundos que se te hacen muy largos. Sí, sí, interesante. Yo siempre pienso, me gustaría mucho un día, no sé, me gusta el tema de hablar en público. ¿Cómo puedo decir? Mm, Although I'm shy, me gustaría ¿Te hablar, gustaría hablar? although I am shy, mesmo Am, si no é aunque sea, aunque seas tímida, ¿no? aunque seas tímida, aunque sea Quizá, tímida, aunque yo sea tímida. sí. Aunque yo sea tímida, me gustaría mucho hablar en público. Sí. Y una cosa que siempre escucho cuando veo vídeos de este tema es que tu, tu habla me hizo recordar es que el público, siempre las personas piensan cuando deciden hacer algo así, de hablar en público, que las personas están allá juzgándoles. No, en realidad el público quiere mucho que sea, que sea un suceso. Las personas quieren que, Que que, sea un que, éxito. que sea un éxito, gracias. Las personas quieren que la obra sea bien, no quieren ver un artista fallar o, no, o una Claro, al persona, sí. final eh, es como tú piensas, ¿no? ¿Yo por qué voy al teatro? Pues para disfrutar, ¿no? Para disfrutar de esa obra, porque me gusta la obra, o porque quiero descubrir el texto o a los actores. Lo mismo que cuando vas al cine, ¿no? Tú vas al Sí. cine a pasarlo bien, a desconectar, pues si es una comedia quieres reír y disfrutarla. Si es otro tipo de película, pues no sé, de Ujú, superhéroes, quieres ujú. meterte ahí dentro, ¿no? Y salir diciendo, wow, yo quiero ser invisible, ¿no? Sí, sí, no estás allá para esperar el peor, ¿no? Siempre es el mejor. Entonces eso me ayuda mucho, incluso con los vídeos que estoy grabando para el canal, pensar que quieren que los vídeos sean bien. Las personas no están esperando por el fracaso. No. Claro, y al final es quitarse un poco ese peso, ¿no? Porque siempre habrá gente a la que vas a gustar y siempre a la que no. Y es algo que al final también en nuestra carrera, por ejemplo, estamos más acostumbrados al no que al sí. Oh, sí. No, pero es verdad. Yo en plan broma, muchas veces digo, es que a mí me rechazan más profesionalmente que en el terreno amoroso. Oh, Yo ya, Silvia. claro, es verdad, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte, sobre todo cuando empiezas o cuando no eres conocido, cuesta Sí, mucho. Y al sí. final, eh, bueno, cuando tú subes al escenario, yo por ejemplo sí que justo antes de salir a escena, siento esos nervios, pero para mí son nervios buenos, porque al final es algo que me importa. Y ya una vez que estoy en el escenario, yo ya me olvido, estoy con mi compañero y intento darle lo que él necesita de emoción, de lo que necesite en ese momento y mis compañeros a mí igual, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado con la otra persona o con las otras personas, eso llega al público. Ujú. Sí, sí, wow, es muy bonito. Sí, en el tópico del rechazo, quiero hacerte, porque solamente una vez me rechazaron profesionalmente, pero sí, he sido rechazada muchas veces, pero una sola vez porque hay el rechazo que tú haces una entrevista, pero no escuchas hablar, entonces presume que, oh, no ha salido bien, porque si saliera bien me llamarían. Pero una Sí, vez yo recibí una llamada para decir, ah, lo siento, pero tú no fue seleccionada. Y yo pensé, no tú no fuiste, fuiste seleccionada. gracias, Silvia, tú no fuiste seleccionada. Y, yo me quedé como
muy triste en realidad. Entonces dice, gracias. eh, entonces pensé, oh, sería mejor que no me hubiera llamado. Yo entendería. Quiero saber cómo son tus rechazos, como las personas te llaman o cómo te escriben. ¿Cómo es eso? Y tienes que poner una cara como, muchas gracias. No, ¿Cómo es esto? claro, depende. Hay veces que no te dicen nada. Hay muchas veces que te lo escriben por mail Ujú, y claro, por ejemplo, depende del trabajo, ¿no? Claro, yo tengo una agencia de representación, ujú. entonces cuando trabajo a través de la agencia, ellos se encargan de la comunicación. Ok. Entonces, es una maravilla porque si sale bien, te llaman y te dan la buena noticia por teléfono y si sale mal, pues te envían un mensaje Ujú, de, mejor. o en el móvil o en el mail, mi misma agencia, y entonces pues obviamente tenemos una relación mucho más cercana que puedo tener con un director o directora de casting, ¿no? Y entonces pues te dicen, mira Silvia, lo sentimos mucho, pero esta vez no has sido seleccionada para el proyecto tal al que hiciste casting el otro día. Ujú, sí, es mejor. Así, creo. Sí, claro, a ver, también es, al final quiero decir, tienes que acostumbrarte. Ha sido difícil y a veces cuesta, ¿no? También sobre todo cuando no tienes proyectos o cuando estás dando mucho de ti y ves que no sale, cuesta mucho no frustrarse o no sentirse mal, no sentir Sí, que no lo haces bien, ¿no? Porque te sí, preguntas, ¿no lo hago bien? O no soy suficiente guapa, no soy suficiente alta, no soy suficiente. Y al final entiendes que no es eso, que al no, final tú vas a un casting, a veces hay perfiles muy similares a ti, otros muy distintos porque les da igual el físico o no buscan nada en concreto, pero al final tienes que pensar, es que no soy yo. Puede que no tengas un buen día, puede que la otra tenga los ojos azules y quieran esos ojos. sí, Mm, que también hay otro factor, y es que si haces una serie, por ejemplo, y hay una historia romántica, ya no eres solo tú, es que tú quedes bien con el actor o actriz que tiene que sí, ser tu pareja. sí, sí, Son muchas cosas. Entonces al sí, final es como te quitas peso, te quitas preocupación o responsabilidad y dices, vale, yo tengo mi guión, yo me lo preparo, lo hago lo mejor que puedo y que yo me quede contenta. sí, 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 no tomar personalmente, ¿no? Lo que Claro, sucede. Sí, claro. Al principio también depende de cómo sea cada uno, ¿no? Pero yo al principio me costaba mucho porque hay muchas veces que dices, jo, pero ¿y qué pasa? ¿Qué problema hay conmigo? ¿No? Y entonces ninguno. tienes que aprender a que todos somos diferentes y que, bueno, pues acá, en cada momento, pues el director o directora busca esto o lo otro, o que encaje este y este, o que encaje en un grupo de personas también. Wow. Sí, hay muchos factores, Silvia. Claro, Sí, 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 creo que esta carrera es para los que aman mucho, ¿no? sí, Porque sí, tienes que estar muy enamorado, sí, de lo que sí, haces. si no, no puedes. Sí, sí. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Me gustó Ya, mucho esta conversación contigo. Por mí, yo hablaría contigo más 2 horas. Es una persona fascinante tú. Este tópico gracias. también. Entonces, si quieres, me gustaría mucho tener de nuevo para hablarnos más veces. Por Sí, ha supuesto, sido un yo placer. encantada, yo Sí, encantada. gracias, Silvia. Yo te deseo un lindo día. Bueno, que espero que seas muy famosa para que yo pueda decir, acá tengo un vídeo con Silvia Siles. Ah, serás, no, serás, estarás en Netflix en breve, muy, muy pronto, o Muy lo que pronto. quieras. Muchísimas gracias, Camila. Para mí ha sido un placer.
Es verdad que ha pasado muy, muy rápido y, y yo encantada de compartir más adelante, cuando tú quieras y Sí, puedas, por supuesto, otro rato contigo, porque de verdad que es, bueno, es una maravilla y me siento muy, gracias. muy cómoda Oh, hablando qué contigo. bien, qué bien. Muchas gracias, Silvia. Entonces, hasta pronto y que tengas un buen día y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto. Adiós.